Drop it. Muy bien, jóvenes, vamos a trabajar la unidad número 4, que es paralelismo y ángulo de un polígono. En este caso vamos a trabajar la lección número 1, que es suma de los ángulos internos y externos de un polígono. Iniciamos con el 1.1, que es suma de los ángulos internos de un polígono, parte 1. Vale, nos presenta dos figuras. En este caso, contamos los lados, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces es un pentágono, ¿verdad? Y la otra figura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 lados, significa que es un octágono. Vale. Y nos dice cuánto suman los ángulos internos del pentágono, cuánto es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se pueden formar en el pentágono. De igual manera, cuánto suman los ángulos internos del octágono, y de igual manera de cuánto es la diferencia entre el número de los lados y el número de triángulos que se forman. Vale. Vamos a recordar que en un triángulo los ángulos siempre van a sumar 180 grados en un triángulo, ¿verdad? Entonces tenemos el pentágono. Vamos a ver cuántos triángulos se pueden formar trazando diagonales. Voy a tomar como punto de referencia el vértice A. A partir de A, yo trazo una diagonal acá. Y se me forma un triángulo. Todavía me queda un cuadrilátero acá, ¿verdad? Ahora bien, por acá yo puedo trazar otra diagonal, miren. Acá. Y se me va a formar este triángulo de color rosado. Se me ha formado el de color celeste, el del color rosado. Y acá abajo también se ha formado uno de color verde. Entonces, ¿cuántos triángulos se pueden formar? Trazando diagonales se pueden formar 1, 2, 3. Ahora bien, como me está preguntando por los ángulos internos del pentágono, yo esos ángulos internos yo los puedo trabajar como los ángulos internos de un triángulo. Para este triángulo de color celeste, sus tres ángulos suman 180 grados. Más, para el otro triángulo de color rosado también van a sumar 180 grados. Y para el triángulo de color verde también van a sumar 180 grados. De manera que para el pentágono basta con sumar 180 más 180 más 180 grados. O escribirlo como una multiplicación, 180 grados por 3, porque son 3 triángulos. Ahora bien, tenemos que así, de esta manera vamos a expresar la suma de los ángulos internos del pentágono. 3 veces 180, sumándolo o multiplicando 180 grados por 3. Lo otro que me preguntaba era cuál es la diferencia entre los triángulos que se formaban y la cantidad de lados que el pentágono tiene. Y llegamos a la siguiente conclusión, que si la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman es, el pentágono tiene 5 lados, y se han formado 3 triángulos, entonces la diferencia es de 2. Y además los ángulos internos del pentágono, entonces yo lo puedo escribir como 180 grados por 5 menos 2, donde 5 representa la cantidad de lados y el 2 representa la diferencia. Y ya sabemos que esto equivale a los 3 triángulos que obtuvimos. Para el octágono hago el mismo proceso. A partir del vértice A yo voy a trazar diagonales. Y se me van a formar, miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 triángulos. Entonces la suma de los ángulos internos es como que yo tenga 180 más 180 más 180 más 180 más 180 más 180. Pero en lugar de escribirlo 6 veces, lo escribo como multiplicación, como 180 grados por 6. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre los lados del pentágono y la cantidad de triángulos que obtuve? El octágono, son 8 lados. Y obtuve 6 triángulos. 8 menos 2 es igual a 2. Si nos fijamos, este mismo 2 es la misma diferencia que nos dio para el pentágono. De ahí dice que en todo polígono, al trazar las diagonales, se forma un total de triángulos igual al número de lados menos 2. Por lo tanto, la suma de los ángulos internos para un polígono de n lados
es 180 grados por n menos 2, donde n van a ser los lados que tiene la figura a la cual estamos encontrando sus ángulos internos. Entonces, para obtener la suma de los ángulos internos, yo voy a aplicar 180 grados multiplicado por n menos 2, donde ya establecimos que n va a ser la cantidad de lados que tiene nuestro polígono. Va. Para este caso, calculemos, por ejemplo, para el pentágono. El pentágono son 5 lados. Entonces significa que n vale 5. Entonces la suma de sus ángulos internos va a ser 180 grados por 5 menos 2. Y eso nos lleva a 180 grados por 5 menos 2, 3. Y 180 grados por 3, obtendríamos 540 grados. Y eso es todo. Va. El otro era el octágono. Para el octágono ya sabemos que son 8 lados. Significa que n es igual a 8. Entonces significa que sería 180 grados por 8 menos 2. Y eso nos va a llevar a 180 grados multiplicado por 8 menos 2, 6. Y si multiplicamos 180 grados por 6, vamos a llegar a que la suma de los ángulos internos de un octágono sería de 1080 grados. Y así sucesivamente. Si yo quiero saber para cualquier polígono, solo me interesa contar cuántos lados hay. ¿Estamos? Contar los lados y luego aplicar nuestra fórmula para encontrar la suma de sus ángulos internos.